días, ingeniero. El día de hoy vamos a sustentar el primer laboratorio, se trata sobre el manejo de módulos funcionales en una FPGA. Mi grupo está conformado por Jonathan Steven Rodríguez Herrera y quien les habla Jairo Andrés Chacón Méndez. Como objetivos, lo teníamos diseñar e implementar un sistema de control basado en la lógica digital que nos permitiera analizar y verificar el funcionamiento del circuito propuesto. En este caso, teníamos que analizar el funcionamiento de un motor DC y poderlo controlar con ayuda del encoder y un teclado PS2. Los objetivos específicos, los más generales, era analizar el principio del funcionamiento del circuito y sus componentes principales, diseñar y simular el circuito para verificar su comportamiento antes de la implementación. Esto lo hicimos gracias al programa de Quartus, donde hicimos los códigos que iban a controlar nuestro motor DC y verificamos su funcionamiento. Implementamos el circuito y comprobamos su funcionamiento mediante mediciones experimentales, que esto ya lo hicimos en laboratorio y en la entrega como tal de presencial. Bueno, para el planteamiento del problema, teníamos que se plantea diseñar eh, un, un circuito o un código donde pudiéramos controlar un motor DC como el que se ve acá en la imagen, regulando su velocidad a partir del PWM, que era la primera fase. En la segunda fase ya pasábamos a trabajar con la velocidad como tal del motor. Acá tenemos el diagrama de bloques, que fue un diagrama de bloques que no funcionó. En este caso tenemos el circuito lógico, que sería el que entrega la FPGA, todos nuestros códigos. El teclado de PS2 por su conexión. Tenemos eh, la velocidad que nosotros deseamos, la ingresamos acá. Y pues la medición que hacíamos por parte del encoder tenía que mostrarse en 7 segmentos. Como tal, aquí tenemos que el driver, utilizamos un puente H para poder regular la velocidad del motor y pues como tal medíamos la velocidad del motor con un encoder. Este como tal fue nuestro diagrama de bloques en el cual basamos nuestro proyecto. Acá vemos el montaje experimental donde tenemos el puente H, el motor DC y el encoder el cual utilizamos para medir la velocidad. El teclado obviamente va conectado a la FPGA. En esta parte voy a pasar a explicar un poco acerca de cómo fue que utilizamos nuestro código y la estructura como tal que tiene. Bueno, como tal en esta parte vemos la estructura de nuestro código, el que utilizamos para nuestro proyecto. Tenemos que control motor es nuestro top level, es nuestro código principal. Acá en esta parte tenemos las librerías que utilizamos. Eh, y pues acá declaramos la entidad como tal en entity. Tenemos las entradas y salidas de nuestro sistema declaradas. Eh, Vemos que tenemos las entradas para el teclado, para nuestra salida del motor, que es la que va a controlar el PWM, como tal, a través del puente H. Y pues nos va a mostrar, estos son los 7 segmentos que nos van a mostrar la velocidad de nuestro motor como tal. Y el LED R es un LED que utilizamos para la depuración del sistema, como para verificar si en verdad estaba funcionando nuestro encoder a través de la cantidad de pulsos que recibía. Acá tenemos los componentes de nuestro teclado, los componentes del código de nuestro PWM, eso yo lo voy a adelantar un poco, lo voy a explicar un poco más adelante. El 7 segmentos, como tal aquí tenemos la instanciación de todos estos códigos, las señales internas que creamos y generamos para cada código para poder instanciarlos en esta parte. Acá como tal en esta parte tenemos definida nuestra máquina de estado finita, que es la que nos va a controlar la entrada de números desde el teclado. Luego vemos que este idle es esperando entrada, got de 1 es el primer dígito recibido y got de 2 es nuestro segundo dígito recibido. Esto permite que pues, el usuario ingrese la velocidad y se pueda ver en dos dígitos. Tenemos la lectura del encoder acá en esta parte más abajo. Acá tenemos la lectura del encoder. Este módulo se encarga de contar los pulsos del encoder durante una ventana de tiempo predeterminada. Esto ya lo explico un poco más adelante. Este módulo pues, integra todos los códigos que tenemos, o por decirlo así, los bloques de nuestro sistema,
y acá es donde se instancian para que cumplan correctamente su funcionamiento. Bueno, en esta parte tenemos nuestro divisor de frecuencia que va a ser utilizado para el teclado. Básicamente en este módulo pues es el reloj, bueno, toma el reloj principal de la FPGA que está en el pin L1, asignado al pin L1, y pues genera un reloj más lento que puede ser utilizado pues en los otros módulos, que en este caso va a ser en el módulo del teclado para poder controlarlo, por decirlo así. ¿Por qué dividimos el reloj de la FPGA? Porque pues en ciertos circuitos digitales, como lo es el teclado, funcionan a frecuencias menores que pues al reloj de la FPGA. En este caso es un poco mayor a lo que requiere nuestro teclado. Por este motivo hicimos este divisor de frecuencia. Tenemos acá nuestro encoder, el cual, bueno, aquí tenemos declaradas las entradas, salidas, tenemos declarada nuestra ventana que va a ser de 1 segundo. Eh, Declaramos los vectores de los pulsos de 10 bits, como vemos acá, el del contador, eh, la arquitectura va a ser RTL, las señales internas que va a tener nuestro contador. En el process declaramos como tal una esta señal que teníamos, le declaramos la entrada, ya esta va a ser nuestra salida hacia el top level, el cual nos va a servir para pues, mostrar en los siguientes segmentos la información que nos dé esta señal. Eh, Acá sigue, básicamente es nuestro contador con el cual vamos a poder contar la cantidad de pulsos que hay en un segundo. Vemos la estructura del contador y ya esto envía la información a nuestro speed scaler, que está acá, que es el que nos va a escalar la velocidad. Entonces aquí vemos que tenemos la cantidad de pulsos a contar, la arquitectura, nuevamente es RTL. Vemos que si en un caso de que el pulso sea válido, pues nos va a dar un 1, y si no, pues lo va a ignorar. Acá utilizamos esta fórmula pues para tratar de obtener un promedio entre los pulsos que entrega el encoder. Si se cumple esto, pues va a ser, este B va a ser igual a, se le asigna 99. Y pues aquí va a estar asignada acá. Y esto es lo que va a mandar a la máquina esta. Y aquí tenemos el código que controla nuestro motor con un divisor de frecuencia de 20 kHz. Entonces tenemos declarar las entradas, las señales. En esta parte tenemos las señales. Declaramos nuestro punto de trabajo mínimo para el motor era de 1450. Eso eran revoluciones. Entonces a ese punto arrancaba nuestro motor. Ya como sabemos un motor DC arranca con cierta inercia, entonces no lo podíamos arrancar desde cero, sino como empezamos a buscar el punto exacto donde empezar a funcionar, que en este caso pues es llamado el ciclo útil del motor. Como vemos acá, declaramos como tal el funcionamiento, utilizamos esta frecuencia, esta ecuación para poder hallar el ciclo útil y que esto también nos diera como ayuda a la hora de hallar la velocidad. Fue como un tipo de rango que utilizamos para escalar la velocidad a cierto punto de que el motor fuera un poco más lineal. Bueno, y aquí ya esto sería toda esta parte. Tenemos el código del teclado, tenemos las señales declaradas, la entidad, la arquitectura que iba a ser RTL. Vemos acá las señales que se utilizan dentro de nuestro código. Eh, pues básicamente este fue el código que nos pasó el ingeniero. Las únicas modificaciones que le hicimos fue que al momento de presionar el enter es el momento donde envía la velocidad que queremos. O sea, ingresamos, como se vio en el video que mostramos el funcionamiento, ingresamos un número, por lo general recibe los dos números, ya que son decimales de dos unidades y decenas. Entonces en este caso ingresamos el número y cada vez que ingresamos un número, el número se va corriendo hacia la izquierda. Entonces si es que ingresamos el 1 y después el 2, sería el 12 para nosotros. Y con el enter enviamos la información
a la FPGA, y esta era la velocidad que se tenía que ver reflejada en el encoder. Como tal, el motor iba a empezar a funcionar a esta velocidad. Aquí tenemos nuestro código como tal, el funcionamiento y las salidas, que estas salidas están declaradas en nuestro tab level. Y el 7 segmentos, como sabemos, tenemos 4 7 segmentos para las unidades de la velocidad deseada y la velocidad que ingresamos. Y el otro es para las decenas de la velocidad deseada, bueno, la lectura de la velocidad y la velocidad como tal que ingresábamos con el teclado. Como tal, ese es el funcionamiento de nuestro código. Buenos días, ingeniero. Voy a presentar el funcionamiento del PWM con control de velocidad. Entonces, en este momento vamos a ingresar un dato aleatorio, 35. El motor se va, en teoría debería moverse. También podemos subir la velocidad a 99. El motor se acelera claramente. Podemos bajarla a 10. El motor se desacelera en gran manera. Y o en 0,1. 45. Aquí en el teclado, si ponemos un, no sé, 135, lo que va a hacer es tomar el último dígito. O sea, va a tomar los últimos dígitos y vuelve y se resetea en cero por el offset que le pusimos. 67, tomas el último dígito que yo tomo. Porque apenas registre dos números, va a volver otra vez a cero y va a esperar hasta que no presione la tecla Enter, no va a seguir. El tema del encoder en la sustentación funcionaba, pero pues creo que es un tema físico y dejó de funcionar. Entonces, pues igual en la sustentación funcionó perfectamente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya como conclusiones tenemos que pues el sistema desarrollado nos permitió analizar y verificar el correcto funcionamiento del circuito al cual nos dieron a desarrollar, que era controlar nuestro motor DC mediante el teclado y la FPGA. Como tal, en la utilización de la FPGA pues nos facilitó la integración del circuito lógico con los componentes que nos pedía como requisito la guía, obteniendo pues un control eficiente de las señales del sistema. La utilización del encoder, el driver, que en este caso fue el puente H, y los displays 7 segmentos, pues nos permitió visualizar y medir correctamente el comportamiento de nuestro sistema. El puente H fue una de las piezas clave, ya que con él pudimos regular básicamente la velocidad de nuestro motor, también con ayuda del encoder, que nos ayudó a poder visualizar bueno, al tener la lectura correcta de nuestra velocidad. Y también comprobamos que la implementación en hardware programable es una herramienta eficaz para el desarrollo y validación de sistemas electrónicos digitales. Como tal, esto ya sería todo acerca de nuestro proyecto. Muchas gracias, ingeniero.